Bueno, bueno, la idea nuestra era hablar un poco de todos los efectos que produce el posicionamiento de los pacientes cuando hacemos la cirugía, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las posiciones básicas que utilizamos nosotros, que son el prono, el decúbito lateral con sus variantes, el decúbito dorsal y el sitting. Después un poco lo más breve posible y lo más fácil posible de los efectos fisiológicos que causan las posiciones a nivel hemodinámico respiratorio, y de las lesiones, que por suerte no son muy frecuentes, pero existen, sobre todo a nivel de la visión, de los nervios periféricos y partes blandas. Bueno, ¿cuál es lo más importante del posicionamiento? Primero, saber que todos los miembros del equipo tenemos que cooperar para posicionar al paciente, y cada uno tiene un rol que es fundamental, ¿sí? Tanto las instrumentadoras, los técnicos, los cirujanos y nosotros mismos tenemos un papel para posicionar al paciente. Siempre que vamos a poner el paciente en posición, tiene que ser de forma muy suave, coordinada y lo más rápida posible, porque lo que le va a pasar al paciente es que va a entrar en un estado como de apagón total, en donde se desconecta casi todo, y entonces tiene que ser bueno, lo más rápido posible, pero suave para no arrancar ningún catéter, ni el tubo, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, todos los movimientos van a requerir de previsión y monitoreo. Y otra cosa muy importante, nos tenemos que acordar que cuando hacemos anestesia general a un paciente, digamos, todos los mecanismos compensatorios se pierden, digamos, a nivel hemodinámico, pero también muscular. Por ejemplo, cuando los acostamos, lo dormimos y se caen los hombros, tenemos que acordarnos que están con relajante muscular y se pueden luxar. Entonces, tiene que ser todo muy despacio. Y otra cosa importante es que saber que nuestras cirugías son siempre largas, entonces que el paciente va a quedar en esa posición durante un montón de tiempo. Entonces a veces tomarnos el tiempo adecuado para posicionar al paciente nos va a ahorrar tiempo después. Entonces, ¿cuál sería la posición ideal de los pacientes? Como general, a cualquier, digamos, de cualquier cirugía, sería la más fisiológica para el paciente, que sea físicamente segura y cómoda, y que ofrezca el mejor enfoque para el cirujano y también para nosotros, ante cualquier eventualidad. Y digamos, lo que es neurocirugía específicamente, que nos minimice la presión intracraniana, reduzca la retracción cerebral, proporcione un campo que sea bien claro y sin sangre para ustedes, y que bueno, se evite la obstrucción venosa. Cuando una vez que el paciente está posicionado, tenemos que verificar algunas cosas: que los ojos queden libres de presión directa de los cabezales, que la cabeza tenga una elevación óptima para disminuir toda la presión venosa, que estén todos los puntos de presión bien acolchados, que, digamos, que ninguna parte de la piel está en contacto con las superficies metálicas de la camilla. Y otra cosa importante que no hacemos habitualmente es el control de la temperatura. O sea, sí, la controlamos, pero muchas veces el paciente queda descubierto un montón de tiempo mientras lo posicionamos y no nos damos cuenta, pasa como media hora. Y también, como está bajo anestesia general, tampoco tienen los mecanismos compensadores para regular la temperatura, entonces pierden un montón de temperatura. Entonces tenemos que maximizar todos nuestros esfuerzos para que el paciente no pierda la temperatura, taparlo y ponerle medidas de calentamiento activo. Bueno, prevenir las complicaciones tromboembólicas, confirmar que digamos, los movimientos de la camilla o el control remoto funcionen bien, porque no solo es importante para posicionarlo, pero si hay que cambiarlo de posición por alguna emergencia, también es importante. Bueno, que nada salga de la camilla en ninguna parte del cuerpo, que las agarraderas que usamos no estén muy comprimidas sobre las piernas del paciente, y la posición final va a ser la que sea la más aceptable para el paciente, para el cirujano y para el anestesiólogo, y que proporcione un fácil acceso al microscopio, a toda la neuronavegación y a las imágenes que necesitemos. Hablando del decúbito prono, nosotros las dos variantes que más usamos son, bueno, el Concord y el prono con el cabezal de Wilson. Bueno, acá traté de hacer un gráfico para que sea lo más fácil para entender de los efectos hemodinámicos que produce el decúbito prono. Cuando el paciente se pone, digamos, boca abajo, lo que va a pasar primero que nada va a ser que disminuya el retorno venoso, que es todo el tubo de la sangre que vuelve al corazón. Esa caída de retorno venoso que se va a producir porque se llenan digamos, de sangre los miembros inferiores y aumenta la presión dentro del abdomen, va a hacer que caiga el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que el corazón eyecta cada vez. Y eso va a hacer que caiga el gasto cardíaco, porque si recordábamos la fórmula del gasto cardíaco, era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El cuerpo en condiciones normales trataría de aumentar la frecuencia cardíaca para compensar, pero como está bajo anestesia general, no siempre lo puede lograr. Entonces lo que se produce básicamente cuando se pone un paciente en prono
es la caída del gasto cardíaco. Casi en el 100% de los pacientes siempre tenemos que hacer alguna maniobra para recuperar ese gasto cardíaco. Y a nivel cerebral es siempre muy importante que quede el cerebro, o sea, la cabeza siempre por arriba del corazón, y eso va a facilitar que aumente el flujo venoso yugular y que disminuyan las resistencias. A nivel de respiratorio, lo que van a pasar, bueno, ahora vieron con todo esto del COVID que saben cuando un paciente lo pone en boca abajo, mejora la ventilación. Y es porque siempre y cuando, obviamente, no pongamos ninguna compresión a nivel del abdomen o del tórax, digamos, cuando esté mal posicionado el paciente, pero si está bien colocado, lo que va a pasar es que va a aumentar la capacidad pulmonar, la capacidad visual funcional, la perfusión y van a disminuir las atelectasias, mejorando todo lo que es la relación ventilación-perfusión. Queda todo como más homogéneo y el paciente ventilaría mejor. Los puntos claves del posicionamiento son siempre la flexión, retracción o extensión extrema del cuello pueden afectar el retorno venoso. O sea, siempre lo que se recomienda que cuando el paciente está boca abajo es la posición de la cabeza que sea neutra. Los puntos de presión acolchados, las piernas estar flexionadas ligeramente en las rodillas y las caderas. A veces también se recomienda, digamos, hacer control de los pulsos de las extremidades inferiores para ver que no esté comprimiéndose los vasos femorales. Los miembros superiores, cuando usamos el cabezal de Wilson, que los dejamos al costado del cuerpo, nunca tiene que estar en abducción mayor a 90 grados, porque si no se produce estiramiento del plexo braquial. Bueno, y los ojos, la nariz y todas las partes que están, digamos, en contacto con boca abajo, que estén bien cubiertas. Y no nos olvidemos nunca de poner el mordillo, porque se produce caída de la lengua con edema, o si gustamos con potenciales puede haber mordedura de la lengua o de las partes blandas de boca. Con respecto al del cúbito lateral, también nosotros las dos variantes que usamos es, bueno, el lateral para las columnas y el banco de plaza, o como le decimos el ángulo, posición de ángulo. Lo que se va a producir en estos pacientes cuando los ponemos en decúbito lateral va a ser algo parecido al prono, pero digamos, menos marcado. Se produce caída del gasto cardíaco y el volumen sistólico, y se producen también cambios en la presión que son, digamos, menos marcados que en el prono. Bueno, cuando ponemos el paciente en decúbito lateral tenemos que tener mucho cuidado con la flexión extrema del cuello, sobre todo cuando usamos el banco que va con la cabeza, el banco de plaza, que es la cabeza para mirando hacia abajo, porque lo que se va a producir es disminución del flujo yugular con aumento de la presión intracraneana. Los efectos respiratorios, lo que va a pasar acá es que el pulmón dependiente, o sea, el de abajo, va a estar relativamente mejor perfundido, y el pulmón de arriba, que es el no dependiente, va a estar relativamente mejor ventilado. Entonces hay como un desajuste en la relación ventilación-perfusión, que como en este caso tiene el abdomen libre, que no tiene el diafragma hacia arriba por la compresión abdominal, va a estar medio compensado. Igual, de todos modos, con las maniobras que hacemos nosotros con el respirador, generalmente cuando el paciente no tiene una patología pulmonar grave, lo podemos compensar. Los puntos claves cuando ponemos un paciente en decúbito lateral, acordamos que el paciente descansa en el lado no quirúrgico, se ponen los soportes anterior y posterior, y lo que se recomienda cuando es decúbito lateral solo es que la pierna de abajo quede flexionada para disminuir los puntos del trocante, y todo, las eminencias óseas que no queden en contacto con la camilla, digamos. La cabeza en posición neutral para evitar la rotación excesiva del cuello, y también, además de disminuir el retorno venoso, no producir estiramientos del plexo. Tener cuidado con la oreja que quede hacia abajo cuando no estamos con el Mainfield. Los ojos bien cerrados, y siempre fijarse bien el ojo que quede apoyado cuando quede apoyado en la camilla. El brazo de abajo generalmente descansa en una tabla cuando no usamos el banco, usamos el decúbito lateral normal, y el otro va digamos, el de arriba iría en un reposabrazos. Ninguno de los dos tiene que estar a más de 90 grados, y lo que usamos es el mal llamado, digamos, rollo axilar. Tiene que evitarse poner en la axila, en realidad, se llama axilar, pero no va en la axila, porque si se pone muy en la axila comprime el plexo y también los vasos. Entonces el rollo axilar iría más a nivel del tórax, dejando la axila libre. Los puntos claves de esta posición, bueno, es que vaya la almohada entre las rodillas, porque para evitar que se te entren en contacto las piernas y se lastimen, digamos, sí. Que los pacientes cuando están en el lateral se pueden flexionar, por ejemplo, las cirugías de columna para exponer la columna por abajo del eje lateral, para exponer bien el sitio quirúrgico. Y en ese caso, así como en esta imagen, lo que va a pasar es que quedan los miembros inferiores como para abajo, y
va a disminuir el retorno venoso por acumulación de sangre a nivel de los miembros inferiores. Cuando usamos el banco de Plaza es como una modificación del decúbito lateral, donde el tronco gira 15 grados de la posición lateral, y ahí en ese momento, por ahí la pierna, como usamos nosotros, es la pierna de abajo estirada y la de arriba flexionada para acompañar el giro del paciente. En el decúbito dorsal, que es la posición más frecuentemente que se utiliza en todo el tiempo, en todas las cirugías y en las nuestras también, es la que mejor se tolera hemodinámicamente, porque ya el paciente está en esa posición y los dormimos así. Pero igual, como el paciente va a estar bajo anestesia general, cualquier movimiento de la camilla, en Trendelenburg, ante Trendelenburg, puede producir grandes cambios a nivel del gasto cardíaco. Los efectos respiratorios del decúbito dorsal van a hacer que va a haber un desplazamiento hacia arriba del diafragma por las vísceras abdominales. Hay un cambio en la posición, fisiológica del paciente parado a acostado, más la inducción anestésica, todo eso va a producir que disminuya la capacidad residual funcional y que aumenten las atelectasias. A veces nosotros lo que hacemos es levantarle un poco el tórax al paciente cuando hacemos la inducción anestésica para evitar un poco la formación de atelectasias y la disminución de la capacidad residual funcional. Va a haber una perfusión que está aumentada en las regiones más bajas del pulmón, con una ventilación que está distribuida en forma más homogénea, y eso produce un desajuste en la relación ventilación-perfusión. Esto es habitualmente bien tolerado en todos los pacientes que son sanos, pero cuando son obesos, EPOC o pacientes muy añosos, puede traer problemas. Siempre tenemos que recordar que en toda situación la cabeza tiene que ir por arriba del nivel del corazón. La cabeza con respecto al tórax se puede girar hasta 45 grados, no más que eso, para evitar la compresión de los vasos y de los plexos. Si se necesita rotar, hay que poner una almohada o un rollo en el hombro contralateral para acompañar el giro de la cabeza. Después del posicionamiento final de la cabeza, es importante fijarse cuando vamos para arriba o para abajo si el tubo endotraqueal pudo haber migrado. Elevación del tórax, que es lo que habíamos dicho, para evitar el desplazamiento de las vísceras abdominales hacia arriba. Los brazos siempre en posición neutral para evitar la lesión del nervio cubital. Si tienen que estar abiertos, no abrir más de 90 grados. En los miembros inferiores, el nervio que más se lesiona habitualmente es el peroneo, que es a nivel de la cabeza del peroné. Y todos los puntos de contacto tienen que estar bien acolchados. Esta es la variante que nosotros habitualmente usamos, que se llama silla de jardín o posición contorneada, que en realidad es más fisiológica porque disminuye la presión a nivel de la columna lumbrosacra, haciendo una angulación de 15 grados a nivel de la columna y después poniendo el rollo en las rodillas del paciente, que es la que usamos habitualmente, o más B corta, o con un poco más o menos de inclinación, pero es un poco mejor tolerada. Y lo que hace es mejorar el retorno venoso por elevación de los miembros y mejorar el drenaje linfático del líquido cefalorraquídeo. Con respecto al sitting, los efectos hemodinámicos van a ser como todos los que vimos hasta ahora, pero bastante más marcados, ¿sí? Lo que va a producir el sitting a nivel cerebral tiene acceso óptimo a las lesiones de la línea media, con un campo quirúrgico que va a ser más limpio, y nosotros vamos a poder estar, con la cara del paciente libre y viéndola constantemente. Lo que sí no se sabe es que si el sitting, produce mejorías en el grado de extirpación tumoral, de los resultados neurológicos y la preservación de facial cuando se compara con el decúbito lateral. A nivel cardiovascular, lo que va a pasar es todo lo que vimos, pero más marcado. Va a haber mayor acumulación venosa de sangre en los miembros inferiores, eso va a hacer que disminuya el retorno venoso, es decir, la sangre que vuelve al corazón. Entonces el corazón va a tener menos sangre para bombear, que eso hace que caiga el volumen sistólico, y la caída del volumen sistólico va a producir una caída del gasto cardíaco. A nivel respiratorio va a mejorar un poco porque va a tener aumento de la capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total, la perfusión está limitada, y eso va a hacer que no tenga grandes beneficios en la oxigenación, el movimiento diafragmático va a estar mejor porque las vísceras no van a estar comprimiendo hacia arriba, y las presiones enviarias van a estar disminuidas. Dos puntos claves del posicionamiento en sitting: hay que hacer movimientos lentos y coordinados de elevación de los miembros superiores y quiebre de la camilla, en forma en minutos, no de golpe. El cuello siempre en posición neutral o semiflexionado.
Los brazos hay que evitar el estiramiento del plexo, entonces siempre es conveniente poner una almohada y que descansen sobre la almohada arriba de las piernas del paciente. No, bueno, no tenemos que permitir que los pies cuelguen de la mesa, y colocar al paciente en flexión de caderas y elevar las rodillas a nivel del corazón puede ayudar a minimizar la hipotensión. Además, como en la foto que vimos acá anteriormente, no sé si, acá, me pasé. Acá, que los pies que queden los pies a la altura, digamos, de la cabeza, dice que puede hacer que aumente las presiones en los senos transversos y disminuya el riesgo de embolia aérea. Además de todo, que es mejor hemodinámicamente para aumentar un poco el retorno venoso. Una de las cosas muy importantes es que una vez que el paciente está posicionado, primero, que todos los movimientos tienen que estar a cargo de un miembro del equipo, no podemos estar todos moviendo la camilla al mismo tiempo. Y que una vez que el paciente queda fijo en la posición final, hay que saber que hay 2 movimientos nada más que se pueden hacer con la camilla, que es el tren de Lemburg y antitren de Lemburg. Cualquier otro movimiento va a hacer que se arranque el paciente. Las contraindicaciones del sitting son como absolutas el foramen oval permeable, que está presente como en el 35% de la población, que es asintomática, pero después les voy a mostrar un trabajo que en realidad ya no está en contraindicación absoluta. Bueno, la isquemia cerebral, el shunt ventrículo peritoneal y la presión auricular derecha mayor a la izquierda. Y dentro de las relativas puede ser edades extremas, hipertensión no controlada, EPOC y enfermedades degenerativas de la columna cervical. Con respecto, digamos, digamos, las 2 grandes complicaciones del paciente del sitting, todo el mundo tiene miedo a la embolia aérea, que en realidad es bastante poco frecuente, la sintomática. Mucho más grave es la hipoperfusión cerebral, que en realidad se produce en el 100% de los casos de los pacientes que están sentados bajo anestesia general, y que si no se hace algo, todos van a tener hipoperfusión cerebral, algunos con consecuencias y otros no, pero va a estar presente en todos los casos. Y esta hipoperfusión cerebral, como vimos, va a ser secundaria a la caída del gasto cardíaco, no de la presión arterial, porque habíamos dicho que caía el volumen sistólico y eso hacía que caía el gasto cardíaco. Por lo tanto, si ustedes van a tener un paciente, no es importante preguntar qué cifra de presión arterial tiene, porque pueden tener un paciente sentado que tenga una presión de 150-90, pero un gasto cardíaco de 1 y el paciente va a estar con hipoperfusión cerebral. O sea que es un parámetro que es independiente de la presión. Acá hay un estudio que hicieron, bueno, no es muy viejo, pero que muestran, lo hicieron más que nada para los sentados de cirugía de hombro y los comparados con los sitting de neuro, que vieron que, digamos, los parámetros de oxigenación cerebral se correlacionan mucho más con flujo, que sería lo que es gasto cardíaco, que con cifras absolutas de presión arterial. Con respecto a la otra complicación, que era el embolismo aéreo, que es la entrada de aire a la circulación venosa, tiene una incidencia que es muy variable, desde el 15% hasta el 85%, pero que en realidad tiene que ver con el método diagnóstico que utilicemos para detectar embolia. Si usamos el transesofágico, que detecta casi nada de cantidad de burbujas, va a ser una incidencia mucho más grande que si usamos, por ejemplo, el monitoreo de la presión arterial invasiva como método de detección. El embolismo aéreo tiene más incidencia en pacientes que están en posición sentada o semisentada, pero en realidad tienen que saber que puede ocurrir en cualquier paciente donde tiene la cabeza por arriba del corazón, que serían en realidad en todos nuestros pacientes, así que en cualquiera puede estar presente. Bueno, acá están los métodos, donde es más sensible a menos sensible. El más sensible de todos, como dijimos, es el transesofágico, y ahora igual les mostraron un video, pero que uno de los monitores, digamos, no invasivos que nosotros utilizamos, que también es bastante sensible, es el Entitled de dióxido de carbono, que está en tercer puesto. Se sabe que cuando nosotros vemos burbujas por el eco transesofágico y no tenemos caída del Entitled de dióxido de carbono, muy raramente el embolismo va a causar una descompensación hemodinámica del paciente. A ver si puedo hacer andar este video. Este es un video que hicimos el otro día con un paciente que tenía puesto el eco transesofágico, y si ven acá las burbujas, son continuas, y en realidad están producidas, no había casi ni empezado la cirugía, están producidas solamente por la inyección de, no sé, cuando hicimos el antibiótico o inyectamos solución fisiológica por una vía periférica. Ahí está. Así que lo que quiero decir es que, digamos, es tan pequeño en las burbujas, es tan pequeño en la cantidad de burbujas que se necesita para producir
las burbujas en el tren esofágico, que hay que tener cuidado con la interpretación de los resultados. ¿Me hablaron? Bueno, con respecto a la clínica, también hicieron un estudio donde iban inyectando en animales burbujas de aire y iban viendo los síntomas que tenían. Cuando los pacientes están despiertos, por ejemplo, en la colocación de un DBS, lo primero que va a tener es un gasping. Y a partir de ahí, después signos más específicos, como aumento de la frecuencia cardíaca, después cae el gasto cardíaco, ¿sí? Pero digamos, son signos todos inespecíficos, digamos, ninguno patognomónico de embolismo aéreo. ¿Cuál sería el tratamiento? Primero, el tratamiento del embolismo es detectarlo en forma temprana, ver, por ejemplo, un paciente que tiene, se ven burbujas y está con caída del end-tidal y descompensación hemodinámica, ya podemos pensar en un embolismo aéreo. Tenemos que informar, hablar con los cirujanos, decirles y pedir ayuda al resto del equipo. Lo más importante en un principio es que se haga la irrigación del campo quirúrgico, que aumentemos la fracción inspirada de oxígeno al 100%. Después, bueno, con respecto al intento de aspiración de aire a través del catéter venoso central, es como en el mejor de los casos discutible, porque en realidad cuando metemos una vía central multifenestrada, las posibilidades realmente de aspirar el aire a través de ese catéter son prácticamente nulas. Pero bueno, hasta que todavía no haya nada que demuestre que formalmente nos sirve, lo tenemos que seguir colocando. Bueno, hacer soporte hemodinámico, hacer el cambio de posición con bajar la cabecera del paciente, y lo que se puede hacer, que también es algo controversial, es la compresión de las yugulares, que no solo sirve para evitar la que siga entrando el aire, sino también para ayudar a los cirujanos a localizar el sitio donde ocurrió la ruptura. Y la prevención se hace con el posicionamiento adecuado de los pacientes, sobre todo elevando bien los miembros inferiores, como las habíamos visto en la imagen. Bueno, el catéter venoso central, que todavía no sabemos si sirve o no. Buena hidratación del paciente, usar PIP, que es la presión inspiratoria positiva al final de la expiración, medidas de compresión, y en la técnica quirúrgica, bueno, disección cuidadosa, hemostasia y úlcera de hueso. Eso saben mejor ustedes. Acá este es un reporte de casos, en realidad, que hicieron en la Clínica Mayo, durante un montón, son casi 1.700 pacientes, que se hicieron en posición sentada, y de esos pacientes tuvieron 8 casos de EVA extremos, que los definieron cuando tuvieron que reanimar a los pacientes, ¿no? La incidencia de EVA fue del 0,47%, 6 pacientes cuando fueron craniotomías de fosa posterior, y 2 cuando estuvo implantando un DBS. Cuando se los cambió de posición rápidamente, los pacientes recuperaron la presión, digamos, y el end-tidal de dióxido de carbono, que habíamos dicho que era uno de los signos que teníamos nosotros, que más rápido caía cuando en la presencia de un embolismo con descompensación hemodinámica. En ninguno de esos pacientes hubo nuevos déficits neurológicos o eventos cardíacos asociados. En 5 de esos 8 se pudo terminar la cirugía, y lo que se vio que el catéter venoso central y la aspiración no tuvieron ningún papel importante demostrable en el resultado de los pacientes. Lo que les quería mostrar de este trabajo es que cuando hacen, por eso les decía que el foramen oral, que es una contraindicación en teoría absoluta, porque es absoluta porque lo que puede pasar es que las burbujas de la parte de las cavidades derechas pasan a la izquierda y hagan, digamos, un embolismo arterial, no sé, produciendo un infarto, un ACV. Y en estos pacientes, de los 8, ya había 3 que tenían diagnóstico por eco transesofágico de foramen oral permeable, y sin embargo se decidió hacer la cirugía. Igual ninguno de todos los pacientes del estudio por más que tuvieran foramen oral, tuvieron ninguna consecuencia, digamos, en lo que es la circulación izquierda. Así que hay que rever si es contraindicación o no. Y bueno, y ahora la última parte que quería hablar un poco de las lesiones que se producen por el posicionamiento, ¿no? Con respecto a los nervios periféricos, tiene una incidencia general en todos los pacientes quirúrgicos menor a 1%, pero digamos, las cirugías que más porcentaje tienen son las cardíacas, la neurocirugía y los ortopédicos. La incidencia parece baja en realidad porque no hay una base de datos que sea formal donde estén documentados, sino que se basa todas en las demandas que se hacen a los anestesiólogos. De todas las demandas por negligencia en anestesia general desde 1990 hasta creo que fue hasta el 2019 en este trabajo, representaron el 12% las lesiones en los nervios periféricos,
y 2/3 de todas esas demandas fueron de plexo braquial y cubital. Las causas para que haya lesión del nervio son multifactoriales, por lo tanto se dice que es un fenómeno que es difícil de predecir y también difícil de prevenir. No podemos decir qué paciente va a tener o no la lesión, y no siempre con el acolchado o el posicionamiento correcto se pueden evitar. Lo que se propuso en los últimos años es el uso de los potenciales somatosensoriales como un indicador indirecto de posible lesión nerviosa relacionada con la posición, pero todavía no podemos usarla como un marcador confiable. Lo que sí se sabe con respecto a la lesión de los nervios periféricos es que tanto el estiramiento como la compresión son los dos daños, digamos, mecánicos locales más comunes, pero también hay otros daños, otros mecanismos más sistémicos. Acá lo que hacen es clasificar a la lesión de los nervios periféricos, bueno, desde neuropraxia, que sería el primer grado donde es recuperable la lesión, hasta neurotmesis, que en realidad ya es una lesión permanente, que requiere cirugía. Pero ya a partir del grado 3, la recuperación del nervio es parcial, o sea que en realidad muchas veces no se recupera del todo. Acá les quise mostrar, acá en digamos, la lesión del nervio periférico por tipo de especialidad quirúrgica, la neurocirugía está en el segundo lugar, ¿sí? Después, como habíamos dicho, con respecto a las más frecuentes de lesión del nervio periférico, está el plexo braquial y el cubital como primeros lugares, y los eventos relacionados, la mayoría son, en realidad la mayoría se desconoce el mecanismo por el cual se produjo la lesión, y en segundo lugar es por el posicionamiento o acolchado. Bueno, acá es como son los mecanismos que habíamos dicho, con tanto compresión como estiramiento, pero también hay mecanismos, digamos, sistémicos como la hipotensión o inflamación que van llevando todo a la lesión del nervio periférico, más la duración quirúrgica y la severidad de la compresión, estiramiento o cualquier otro factor, va a producir la lesión del nervio. Acá, como dijimos, que debido a que el mecanismo no es del todo comprendido, es difícil ver cómo se puede hacer más para prevenir el daño. La ASA el año pasado, o en realidad creo que fue en el 2018, publicó una estrategia preventiva integral centrada, pero que hizo nada nuevo, sino que es el posicionamiento adecuado del paciente, acolchado, y lo que propone nuevo es como la evaluación periódica. Por ejemplo, si tenemos una cirugía que es larga, tratar de cada tanto tiempo reglado modificar la posición del brazo o de los ojos o de la cara para evitar la lesión si está mal apoyado o algo de eso. Entonces, como resumen de esto, decimos que la incidencia es baja, pero en realidad no sé si es tan baja o lo que falta es el reporte de esos, que es menor a 1%, que es de causa multifactorial, que el estiramiento y la compresión, bueno, pero también la isquemia y la inflamación son las potenciales causas de la lesión del nervio, que bueno, si las manifestaciones van a depender de la severidad y la duración del mecanismo de lesión, y que se podrían usar los potenciales somatosensoriales en algún momento para detectarlas en forma precoz y poder prevenirlas. Acá este es también un trabajo que es del 2018, de demandas en cirugía de columna. Las demandas en cirugía de columna representan el 10% de todas las demandas, y lo que concluye ese trabajo es que las demandas por anestesia relacionadas a cirugías de columna se asocian con discapacidad permanentemente grave, principalmente por lesiones nerviosas y oculares, pero que el prono y la duración quirúrgica mayor a 4 horas se asociaron con las lesiones incapacitantes permanentes. Bueno, acá vamos a hablar ahora cortito de las lesiones por presión directa. Es una causa común que se relaciona con la anestesia y puede ocurrir generalmente, si más en el prono, no porque, pero en cualquier lugar donde el paciente esté apoyado puede tener, por ejemplo, no sé, en decúbito dorsal, en los talones, si nos acolchamos bien, o en prono, en la cara, o en cualquier parte que esté en contacto con cualquier parte dependiente del cuerpo, ¿sí? Se puede la macroglosia y el edema orofaringe por flexión excesiva de la cabeza, ¿sí? Porque cuando nosotros flexionamos mucho, encima tenemos el tubo traqueal, puede hacerse edema de todos los tejidos. Bueno, isquemia visceral, cuando ponemos mal los rollos a nivel abdominal, oclusión de vasos periféricos, y síndrome compartimental y rhabdomiólisis, especialmente en geno pectoral. Pero muchas veces nuestros pacientes, cuando los ponemos en banco de plaza, no sé si se vieron que tienen en la parte de la cadera
que está dependiente, apoyada contra la colchoneta, muchas veces hacen una lesión que les miden CPK en terapia y está bastante aumentada. Nunca tuvimos un compartimental, pero por ahí hay que ver de acolchar un poco mejor la cadera que esté apoyada. Y acá puse nuestro paciente de hace poco, es un paciente de una cirugía de columna, que estuvo en prono 12 horas y cuando se levantó, esta es una lesión que tuvo en el labio y la piel, digamos, de abajo, que ya está evolucionada, tiene como 2 semanas de evolución y está bastante bien. Pero bueno, en el momento que se despertó tenía un edema bastante importante del labio y ya tenía ulcerado. Bueno, con respecto a la pérdida visual posoperatoria, por suerte es una complicación muy rara del prono. En una revisión que se hizo retrospectiva de casi 3.500 operaciones de cirugía, tuvo una incidencia del 0,2%, 0,2% de los pacientes tuvieron pérdida visual. Y hay 2 lesiones más comunes, que son la neuropatía óptica isquémica, que es la más frecuente de todas, que es casi el 90%, y la oclusión de la arteria central de la retina, que es el 10%. Bueno, después tenemos otras, que es la neuropraxia supraorbitaria, oftalmoplejía, oclusión de la vena central de la retina, lesión queratoconjuntival y himosis. El CRAO, que era la oclusión de la arteria central de la retina, dijimos que era el 10% nada más de los casos, y este sí es por el mecanismo más obvio, que es la presión externa directa sobre el contenido orbitario, que lo que va a hacer es que aumente la presión intraocular y lo que da es isquemia a nivel de retina con pérdida visual. Se llama CRAO o síndrome del reposacabezas, porque siempre está asociado, generalmente tiene algún signo evidente de, por ahí, de equimosis o algo, como de que tuvo lesión por el apoyacabezas, digamos. Así que generalmente la pérdida visual es unilateral, no hay tratamiento efectivo y es siempre irreversible. Con respecto a la neuropatía óptica isquémica, que es la más frecuente, casi el 90% de los casos, esta es en ausencia de impacto externo globular. Por ejemplo, se puede dar con un cabezal de Mayfield y la cabecera y los ojos libres. Es bilateral en el 40% de los pacientes. Lo que va a pasar acá hay una oxigenación adecuada del nervio óptico, no de la retina como el otro, que va a causar daño isquémico y fallo en la transmisión de impulsos. Lo que tiene la oxígeno, digamos, la presión de perfusión del nervio óptico es la que está alterada, y la presión de perfusión es TAM menos PIO, menos presión intraocular, o presión venosa, la que sea mayor. Entonces, cualquier situación que aumente la presión intraocular, la presión venosa y caída de la presión arterial, lo que hace es aumentar la probabilidad de desarrollar la isquemia del nervio óptico. Bueno, entonces dice que el ilión durante la cirugía de columna se puede ver a la combinación de las situaciones de hipotensión, pérdida de sangre y aumento de la presión venosa a nivel orbitaria. La duración del prono, hay un estudio que hicieron, que pronaban a los pacientes y le medían la presión intraocular, y ya se vio que a partir de los 10 minutos del prono empezaba a aumentar, y así iba aumentando cada vez más a lo largo de la cirugía, y que pasaba el tiempo. Otros mecanismos que aumentan la presión intraocular pueden ser la autorregulación arterial alterada, bajo anestesia, que conduce a aumento del volumen sanguíneo, circulación alterada del humor acuoso y administración de grandes volúmenes de fluido intravenosos, también se vio que pueden aumentar la presión intraocular. Bueno, entonces los factores de riesgo para desarrollar ceguera, digamos, pérdida de visión postoperatoria, son de la cirugía, es la posición del prono, la larga duración quirúrgica, cuando hay gran pérdida de sangre y que se administran grandes volúmenes de líquidos claros. Y del paciente son enfermedades vasculares preexistentes, que son la aterosclerosis, diabetes e hipertensión. Debe tenerse en cuenta que igualmente hay una serie de casos que se desarrollaron en pacientes que no tenían ninguno de estos factores de riesgo. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo para desarrollar la pérdida de visión postoperatoria? Bueno, el más obvio es evitar la presión externa en el ojo, ¿sí? Y el aumento de la presión venosa orbitaria o en la presión intraocular y la disminución concurrente de la presión de perfusión es la etiología más común, porque habíamos dicho que la isquemia del nervio óptico era lo más común. Por lo tanto, los métodos que reduzcan esto van a reducir el riesgo de desarrollarlo. Entonces hay que mantener, como dijimos siempre, la cabeza por arriba del nivel del corazón y en posición neutral, y lo que se está recomendado es hacer controles provisionales de los ojos. De fijarse cada tanto que no tengan nada de apoyo, moverlos, y eso. Acá salió, el año pasado, salió el Task Force de pérdida de visión postoperatoria asociada a cirugía de columna, y define como pacientes de alto riesgo
los pacientes que están sometidos a cirugía de columna en prono, que duran más de 4 horas y tienen una pérdida de sangre considerada mayor a 800 mililitros. Digamos, que casi el 100% de las cirugías de columna en prono, porque casi todas duran más de 4 horas y casi todas tienen una pérdida sanguínea de 800 mililitros mínimo. Y lo que propone este consenso es dar recomendaciones para la evaluación preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, que en realidad es larguísimo, pero resumí lo que más pude, que el preoperatorio dice que evaluación oftalmológica o neurooftalmológica en pacientes o procedimientos de riesgo, que fue lo que veníamos viendo, informar al paciente en el consentimiento que existe la posibilidad de desarrollar ceguera posoperatoria en esas cirugías, bueno, y determinar cuál sería la presión aceptable para manejar la presión de perfusión intraoperatoria. En el intraoperatorio hace un monitoreo continuo de la presión arterial para evitar la hipotensión, que es lo que hacemos siempre igual con todos los pacientes, controlar la pérdida de sangre y la administración cuidadosa de líquidos claros, evitar la presión directa sobre el globo ocular, posicionar de modo que la cabeza del paciente esté nivelada, o más alta que el corazón y siempre neutra, ¿sí? Y dice que si se piensa que la cirugía va a ser muy larga, ya planificar procedimientos por etapa. Y el postoperatorio, bueno, evaluar el estado visual del paciente en busca de pérdida de visión. Lo que sí había dicho, no dije, fue que los pacientes en realidad que tienen pérdida de visión postoperatoria no siempre lo hacen inmediatamente, digamos, en el despertar, lo pueden desarrollar horas o días después de la cirugía. Bueno, evaluar con potenciales evocados, el nervio óptico si hay alguna disfunción, y bueno, comenzar tratamiento y pedir interconsulta rápida. Y para terminar, como conclusiones, lo que podemos decir es que, como estuvimos viendo, los efectos hemodinámicos y respiratorios del posicionamiento, la mayoría de las veces pueden ser prevenidos y tratados, ¿sí? Nosotros siempre, cuando está en anestesia general, cambiamos de posición a un paciente, y el 90 y pico % de los pacientes tienen trastornos hemodinámicos, los tenemos que soportar, tenemos que hacer algo. Entonces requieren adecuado monitoreo y experiencia de anestesiólogo, pero habitualmente pueden ser tratados. Las lesiones producidas por el posicionamiento no siempre las podemos tratar y prevenir, pudiendo tener consecuencias devastadoras en nuestros pacientes. Así que es necesario tomarse un tiempo adecuado para poder poner al paciente en posición y recordar siempre, que ya dije 1000 veces, la cabeza neutra por encima del corazón, con acolchado los puntos de presión y evitar estiramiento de los plexos. Y es fundamental que trabajemos todos en equipo y nos comuniquemos para posicionar mejor al paciente y que salga todo bien. Ahí está. Bueno, excelente, Flor. Espero que no se hayan aburrido, porque no es un tema súper divertido. Excelente, estuviste muy clara, estuviste tocando todos los puntos. Se entendió, yo creo que se entendió perfectamente. Yo quisiera ahí hacer un comentario con respecto, que lo hemos visto, la famosa rhabdomiolisis, que la verdad, en general, las pocas veces que lo tuvimos, no pasó nada. Lo único es que, bueno, el paciente se queda, quizás prolonga su estadía 3, 4 días más hasta que lo hidraten y le baje la CPK. Yo no sé si hay algún método adicional para evitar o bajar más la frecuencia. Siempre lo hemos visto en personas en posición de banco de plaza y con un quilaje cercano a las 3 cifras, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo más que podamos hacer para evitarlo. Por ahí el colchón inflable hay que poner siempre, que no lo estamos usando de rutina. Ajá, bueno, por ahí cuando tengamos algún paciente voluminoso, Sí, o ¿no? cuando sepan que la cirugía va a ser más larga que lo habitual también puede ser. O incluso si es muy flaco también, porque van a quedar bien la parte ósea en la camilla, que es blanda, pero no lo suficiente. Claro, porque incluso, viste, los pacientes hasta se quejan de dolor muscular en la cara lateral de la pierna. Sí. Eso, bueno, lo hemos visto. Y bueno, Vos viste que, ahora, sí, Rubén, sí, viste que hay como bastante controversia con respecto al posicionamiento del paciente y las siliconas. Hay un grupo grande que van con las siliconas y hay un grupo grande que van en contra de siliconas. De hecho, nuestra mejor exponente que va en contra de siliconas es Pilar. El tema de la rhabdomiólisis no tiene
es directamente proporcional a la duración de la cirugía. Eso es casi imposible de impedir. Lamentablemente es así. Yo lo que quería es, podemos poner el colchón, pero el colchón es difícil en las posiciones que nosotros tenemos. Es fácil en un decúbito dorsal, en un supino, en un Fowler, nosotros habitualmente, pero es más difícil en el resto de las posiciones. Lo más importante, me parece a mí, es siempre tener en cuenta que nunca hay que aumentar el riesgo en la posición más de lo que la posición tiene como riesgo. Por ejemplo, nunca poner un miembro encima del otro, por ejemplo. Es decir, el paciente tiene que estar lo más fisiológico posible. Yo quería hacer 2 comentarios con respecto al embolismo aéreo que me interesan, que ustedes lo sepan, que es fundamental que el control de la camilla siempre lo tiene que tener una sola persona. En cualquier posición, pero sobre todo en la posición de sentado, si alguien hace un movimiento de la camilla, el Mayfield puede hacer que el paciente tenga un accidente a nivel cervical, porque directamente está relacionado, como el Mayfield está tomado desde los pies, es demasiado peligroso. Por lo tanto, una sola persona tiene que siempre tener el control. Con respecto a la vía central, o sea, no, hoy en día de ninguna manera vamos a hacer un paciente que tenga un foramen oval permeable, lo vamos a poner sentado, porque si bien habló Flor de los reportes, esos la verdad que son kamikazes, los felicito por haber hecho semejante cosa de haber sentado a un paciente con el foramen oval. Yo no lo haría y no lo vamos a hacer. Con respecto al tema de la embolia aérea, es cierto que la embolia aérea clínica es muy baja, sí está en el 100% de los pacientes. ¿Y por qué está en el 100% de los pacientes? Porque ni bien nosotros ponemos una vía endovenosa, por más chica que fuera, alteramos la física del flujo sanguíneo, que pasa a ser de laminar a turbulento. Entonces, solamente aunque haya un goteo bajo de solución fisiológica, ya el paciente va a tener, burbujas, nada más que por el cambio de la física del flujo. ¿Para qué está la vía central? Por supuesto, no está para tratar de agarrar las pequeñas burbujas, que son las que no hacen el problema clínico, sino es cuando las burbujas se unen y hacen una gran burbuja y hacen un taponamiento. En ese caso es para lo cual, que eso, gracias, afortunadamente, tiene una incidencia muy baja, pero eso es para lo cual se pone un catéter central y poder aspirar. ¿Y por qué ponemos un ecotransesofágico? Porque de todos los monitores que a nosotros nos hacen el diagnóstico de embolia aérea, el único que nos hace un diagnóstico previo antes de que ocurra el trastorno. Es decir, cualquier otra cosa que veamos, ya sea la caída en el CO2 expiratorio, la presión arterial o la hipoxemia, cualquiera de esas cosas son ya pasadas, es decir, que ya el paciente tiene instalada el embolismo pulmonar. El único método diagnóstico que permite hacer una valoración de aire en la aurícula y que la podamos tratar antes de que ocurra el evento y las burbujas pasen al pulmón es el ecotransesofágico. También lo es, por supuesto, el ecotranstorácico. Lo que pasa es que tiene una sensibilidad mucho menor y una dificultad en el posicionamiento. Así que por eso es la valoración del ecotransesofágico y porque es el monitor que es el gold standard de la monitorización para el embolismo aéreo. Entonces, bueno, quería hacerle estos comentarios. Excelente. Muy bien. Bueno, Flor, te quería agregar ahí en tu listado de contraindicaciones relativas a la posición sentada las varices esofágicas. Sí, que el otro día me bochaste. Pero en realidad es del transesofágico, no del sentado. Lo iba a agregar. Pero es del monitoreo. Lo podríamos haber hecho con otro monitor, pero no tenemos transtorácico. Pero un transtorácico se podría haber hecho sentado. Totalmente. Pero no tenemos ese, qué sé yo. Igual salió bien, ¿no? Salió bárbaro, sí, todo bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno. Habla.
Sí, Rubén, yo tengo una pregunta. Flor, muy clara la presentación. Mi pregunta era, en tu presentación insististe, bueno, en la importancia de tener cuidado con la flexión y rotación del cuello. Mi pregunta es, ¿qué tan frecuente es el desprendimiento de trombos por pacientes con ateroma a nivel del cuello y si hay alguna recomendación o estudio previo recomendado en pacientes, por ejemplo, añosos para hacer antes de la cirugía? Mira, no, ninguna de todas las recomendaciones, ya sea por pérdida visual, por aumento de la PIC o por lesión de plexo, es por liberación de placa. En realidad es porque aumenta el riesgo, ya se vio. Eh, que la cabeza, en todas las guías de todo la recomiendan siempre neutra cuando está en prono el paciente. Pero no porque libere trombos, ¿me entendés? Pues por los otros motivos. Y más en añosos, que encima están súper rígidos, doblarlos por ahí, viste, ya les tirás el plexo o le comprimís la yugular, vos viste cuando ponemos el tren esofágico lo fácil que se comprime, con nada, a veces apoyando así ya se colapsa, imagínate, doblás un poquito así el cuello en un paciente añoso y no es lo más recomendable, pero no, por trombos no leí nunca, en realidad.